A nuestra audiencia en Facebook y los que van a ver este video en YouTube, bienvenidos, Dios los bendiga. Hablamos desde Villavicencio, Iglesia Casa de Bendición de la Cruzada Cristiana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 24 de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? Y en estos días, entonces, ¿han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, vemos aquí dos hombres, ¿cierto? ¿Por dónde iban aquellos hombres? Camino a Emaús, tanto que conocemos este pasaje como el camino a Emaús. Pensemos un poquito cómo
la gente percibía a Jesús. Acuérdese que no era algo nuevo para ellos Jesús. ¿Cuántos llevaba Jesús con ellos? Ya 33 años llevaba Jesús con ellos. O sea, Jesús no era algo nuevo para ellos. Llevaban casi 4 años viendo a Jesús hacer milagros, proezas. No era nuevo para ellos. Y en el versículo 13 dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. No estaba muy lejos la aldea, pero ellos iban caminando. Y yo no sé si sería muy común que otro se le acercara a uno y empezara a hablarle, ¿no? Hoy por lo menos no es tan común por todo este tema de inseguridad. No es tan común que nosotros empecemos una conversación con alguien que va así nomás, ¿no? Uno va a decir, ¿y qué intenciones traerá, no? En ese momento no sé si sería algo muy común entre ellos. Pero iban estos 2 personas ahí. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. E iban hablando entre sí. Sucedió, versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados. Mira una cosa. ¿De quién iban hablando? De lo que había pasado con Jesús. Y está Jesús al pie de ellos. Y no le conocen. Y no le conocen. Y yo he titulado hoy este mensaje, Caminando con Jesús sin creer en Jesús. Caminando con Jesús sin creer en Jesús. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estaban ellos tristes? Y vamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál era la esperanza de ellos? Que el reino de ¿qué? De Israel fuera restaurado. ¿Será que era el propósito de Dios restaurar el reino de Israel? ¿Ustedes qué piensan? ¿O establecer el reino de Dios en la tierra? Y habían caminado, muy posiblemente estas personas eran de esos 120 que caminaban por ahí con Jesús a los lados. Con una esperanza. ¿Cuál era la esperanza?
que restaurara el reino de Israel. Y uno puede decir, bueno, sería bueno, ¿no? Que restaurar. Pero es que ese no era el propósito de Dios, enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo? Establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios. Ese reino de Israel es el reino terrenal. Señor, ¿qué tal si me das esto? Me das lo otro. Y empieza uno a pedir, ¿no? Y pedir y pedir. Muchas veces sin entender cuál es el propósito de Dios. Por eso uno puede caminar con Jesús sin creer en Jesús. Y ellos estaban caminando, Jesús estaba caminando al lado de ellos, pero ellos no creían en Jesús. Nos creían a las palabras que Jesús les había dicho. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, versículo 18, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Eres el único forastero. No sé cómo identificaron o cómo este hombre miró a Jesús y dijo: este no es de aquí. Este no es de aquí. Eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mire las expresiones de estas personas, porque se pueden parecer mucho a nuestras expresiones. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero esto está conjugado ¿en qué? ¿Presente, pasado? Pasado. Fue. En el momento que Jesús muere, su esperanza muere. Su esperanza muere totalmente. Poderoso en obra. Y sí, tenían muy buena descripción de Jesús. Pero es que Él no era hoy y para siempre, sino para ellos había sido el que se había muerto hace 3 días y era nuestra esperanza. Era nuestra esperanza. ¿Cómo le entregaron? Dice, ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros, otra vez en pasado, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Será que estos dos hombres habían entendido cuál era el propósito del reino de Dios? No. Porque el reino de Dios no es de este mundo, mi amado. Y ellos estaban buscando, era lo de este mundo. Ellos estaban buscando que viniera un Salvador para quitarles el yugo de esclavitud de los romanos. Y ahora sí nosotros vamos a reinar por encima de ustedes, romanos. Esa era una idea totalmente errónea. No solamente de ellos, lo vimos en Hechos, con los discípulos. También los discípulos tampoco habían caminado 3 años con Jesús
3 años y medio con Jesús y no habían entendido el mensaje de Jesús. Que el mensaje del Jesús no era establecer un reino terrenal, sino un reino eterno, el reino de Dios. Pero nosotros, por eso estaban tristes, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tristes, porque su esperanza estaba en el Dios hombre. Y uno dice, pero ¿cómo no voy a poner mi esperanza en el Dios hombre? Pero no solamente el Dios hombre, sino el Dios todopoderoso. Pero ellos habían conocido solo al Dios hombre, al Dios que hace milagros, al Dios que sana a los enfermos, que levanta a los muertos, al Dios que hace esto, al Dios que le da pan a 5,000, a 7,000. Ese Dios era el que ellos habían conocido. ¿Y qué había pasado? Ese Dios se murió. ¿Y qué pasó con su esperanza? Se murió también. Se muere su esperanza. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos. Wow, fuerte, ¿no? Esta palabra insensatos es fuerte. Para nosotros no es tan común esta palabra, pero para ellos era muy fuerte que te llamaran insensato. No entiendes, eres un necio. Insensatos y tardos de corazón. Me llama la atención que ese tardos de corazón en la Nueva Versión Internacional le dice lentos para creer. No habían entendido el reino de Dios, mi amado. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Yo realmente he entendido el reino de Dios? ¿Yo realmente he entendido el propósito de Dios en la tierra? Que no es solamente para levantar, para darme de comer el pan de cada día, para darme de comer el vestido, el techo, sino que hay más allá del reino de Dios. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero ¿sabe por qué, mi amado? ¿Sabe por qué pasa esto? Mire lo que les dice Jesús. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ¿desde dónde? Desde Moisés, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que Él, lo que de Él decía. ¿Sabe por qué no entendemos el propósito del reino de Dios, mi amado? Porque no leemos la palabra. Él les está llevando y les hace todo un recuento de Moisés dijo acerca de mí, los profetas dijeron acerca de mí. Todo esto y las escrituras hablan acerca de mí. ¿Por qué ustedes no creen? ¿Por qué? Porque no
leían. ¿Por qué no creemos nosotros? Porque no nos llenamos de su palabra, mi amado. Tu fe empieza a crecer cuando te empiezas a llenar de la palabra de Dios. ¿Cuántos leíste la palabra de Dios esta semana, mi amado? Y queremos que nuestra fe crezca. Queremos entender los misterios del reino de Dios. Pero eso no viene por ósmosis, mi amado. Cuando usted coloca aquí la Biblia y le entra y no. Eso no viene allá cuando usted tiene el atril, lo abre en el Salmo 91. Eso viene cuando yo voy a la palabra y me lleno de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios, mi amado. Ahí yo empiezo a entender el reino de Dios y su justicia. Ahí empiezo yo a caminar con Jesús en el propósito de Dios. Cuando empecemos a leer la palabra, mi amado, cuando tú te empieces a llenar de la palabra de Dios, va a haber esperanza, y no solo esperanza para esta tierra, sino una esperanza eterna. Hay una esperanza eterna para nosotros, mi amado. No solo como ellos pensaban, a ver si se me acaban todos los problemas de esta tierra. He escuchado a gente diciendo, no, yo por allá no volví, porque yo le pedí a Dios que me sanara y no me sanó. Yo le pedí que cambiara a mi esposo y no lo cambió. ¿Sabe que eso es totalmente una inmadurez? ¿Sabe que Dios no está obligado a contestar nuestras peticiones? Dios no está obligado a contestar nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Es misericordia de Él que conteste nuestras peticiones. Él es Dios. Pero cuando dice buscad primeramente el reino de Dios, ¿ellos tenían la esperanza en el reino de Dios? No, mi amado. Ellos tenían la esperanza en la restauración de un reino terrenal. Yo no sé qué va a pasar con estas elecciones. Yo no sé qué va a pasar, mi amado. Tenemos que orar, que Dios obre. Pero no sé qué puede pasar en nuestro país, porque estamos peor que hace 4 años. Estamos peor que hace 4 años. Mi amado, pero esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es un candidato político. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, mi amado. Nuestra visión no es que Dios restaure a Colombia. Nuestra visión es que el reino de Dios sea establecido en Colombia. Esa tiene que ser nuestra visión. No este país, sino el reino de Dios sea establecido primero en nuestro corazón, para que nosotros podamos dar testimonio. De lo contrario, cuando yo no conozco el reino de Dios, pues ¿qué voy a presentar? Dice versículo 27, y comenzando desde Moisés y todos siguieron por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea, iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio,
Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Mis amados, yo quiero que pensemos, si hoy queremos hacer lo que estos hombres hicieron, que es decirle, es invitar al reino de Dios a nuestra vida, es decir, pasa que queremos conocerte, pasa que queremos pasar más tiempo contigo. Muchas veces todo lo que tenemos en la semana es esta media hora de sermón. ¿Y será que un cuerpo crece así? ¿Ustedes qué piensan? ¿Un cuerpo que se alimenta media hora semanal crecerá? No, es un cuerpo raquítico. ¿Y qué pasa con un cuerpo raquítico? Cualquier cosa viene y lo tumba. Cualquier cosa viene y lo enferma. Mi amado, hoy nuestra invitación, o mi invitación, es que escudriñe la palabra, que crezca en el reino de Dios. Gloria al Señor por ese versículo 6:33 de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si usted está buscando las demás cosas, no va a encontrar el reino de Dios. No va a encontrar el reino de Dios, mi amada. No va a entender cuál es el propósito del reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? El propósito de nosotros como iglesia no es que todos tengamos una camioneta tal, que tengamos una casa tal. Ese no es el propósito de nosotros como iglesia, mi amado. El propósito como iglesia es que nosotros conozcamos el reino de Dios, que sea establecido en nosotros y que nosotros prediquemos y para establecer el reino de Dios en otras personas. Si vinimos con una idea errada, como ellos tenían del reino de Dios, Él no va a establecer el reino de Dios acá. Él no va a levantar el reino de Colombia. Él quiere establecer su reino en Colombia. Y eso es en cada corazón, mi amado. En cada corazón. Caminemos, crezcamos. Dice, sus ojos se abrieron y creyeron en Él. Ese verbo fue hecho carne. Ellos vieron el verbo de Dios. Dijo, realmente este es. Pero no vino para eso, para establecer el reino de Israel, para levantarlo. La palabra de Jesús tiene que abrir nuestros ojos y llevarnos a conocer al 100% Dios. Al Jesús resucitado. Porque hablamos hoy de resurrección, como el mundo católico llama hoy al domingo de resurrección. Pero realmente yo sé para qué resucitó Jesús. ¿Cuál es mi imagen de Dios? ¿Como el libertador o como el Señor, como el gobernante de mi vida? ¿Estoy conociéndolo a través de su palabra? ¿O me alimento de migajas, mi amado?
de poquitos que caen, no más. Mi amado, la invitación hoy, en este tiempo, escudriñemos su palabra. ¿Quiere crecer en fe? Lea la palabra. Conozca al autor y el consumador de la fe. Si tú no conoces al autor y el consumador de la fe, nuestra fe no va a crecer. No va a crecer. Creo que lo que Él dice en su palabra es verdad. ¿O es simplemente historias? Historias que no sabemos de la Biblia, mi amado. Pero eso tiene que volverse carne en nosotros, mi amado. Carne en nosotros. Jesucristo tiene que resucitar en nosotros. No simplemente un evento de Semana Santa. Un evento que pasó algún día. Fue un hombre bueno. Fue un profeta. Fue. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor. ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies? En pie. ¿Y por qué no lo invitamos a quedarse en nosotros? Quédate, no queremos un evento que pase hoy no más. Dice, oiga, sí, el pastor tiene razón, pero mañana se me olvidó todo. Sino que Él se quede con nosotros, que haga, dice, que iremos a Él y haremos morada con Él. Señor, tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú conocías el corazón de estos dos hombres, Señor, que por estar pensando en las cosas de este mundo, Señor, en el mundo terrenal, Señor, en el mundo del ya simplemente de sus necesidades, Señor, no habían entendido cuál era el propósito del reino de Dios sobre la tierra. Que no es este mundo, Señor, es establecer tu reino en cada corazón, Señor, de cada ser humano por el cual tú moriste en la cruz, Señor. Señor, obra en nosotros, Señor. Señor, tú conoces cada hermano que está diciendo, entra en mí. Muchas veces eso pasó hace tanto tiempo que le dijimos, entra a mi vida y cámbiame. Pero en algún momento te dejamos atrás, caminando, haciendo cosas cristianas sin Cristo. Señor, tú conoces, Señor, y te pedimos, Señor, como hablábamos en la visión, Señor, queremos es un avivamiento permanente, papito. Y no puede haber un avivamiento permanente si tu palabra no gobierna nuestra vida, Señor. No puede haber un avivamiento permanente, Señor, sino nosotros no buscamos, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, por agua, por esa agua viva. No va a haber un avivamiento, Señor, si tú no estás ahí, Señor. Ese avivamiento permanente, no un fogonazo, papito, sino permanente, esa llama ardiendo dentro de nosotros, Señor. Solo lo puede traer, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, te digamos, entra, vive con nosotros, gobiérnanos, prende ese foco, prende esa llama en nosotros. Queremos ese avivamiento, papito, pero permanente, Señor, que impacte la vida de los demás.
que impacte la vida de los demás, que otros puedan decir algo pasó allí, algo diferente hay. Simplemente una iglesia que decidió conocerte a ti, conocerte, no solamente al Dios hombre que habitó entre nosotros, pero murió, sino aquel que resucitó y que vive para siempre, que sigue siendo profeta, sigue siendo maestro, sigue siendo el Señor. Ayúdanos a entender tu reino, papito. Ayúdanos, Señor. Como les diría Jesús, es que ustedes no leen. Ustedes no leen lo que dice la Escritura. Señor, y hoy es una palabra para nosotros. Ustedes no leen. Ustedes no me buscan. Y si no me buscan, pues no me encuentran. Señor, tú quieres revelarte a nosotros, lo sabemos, papito. Señor, pero no queremos ser estos dos varones que iban allá al principio hablando de muchas historias de Jesús, pero no conocían a Jesús, no sabían cuál era el propósito eterno, grande, que Él había venido, Señor, a establecer sobre nosotros. Señor, obra, papito, obra en nuestro corazón, Señor. Despierta al Espíritu, Señor, dentro de nosotros, Señor. En medio de esta generación maligna y perversa, Señor. En medio aún de la incertidumbre que tenemos, Señor, en nuestro país, Señor. Pero que tú eres el que gobierna nuestra vida, Señor. Que no hay por qué temer. Que no hay por qué estar triste si tú estás con nosotros. Tú prometiste que nunca nos dejarías, nunca nos abandonarías, papá. Pero realmente yo creo eso. Yo creo eso, papito. Señor, muéstranos, Señor, tu gloria, Señor. Obra, papito, obra en cada uno de esos hermanos que hoy ha tomado una decisión de empezar a leer tu palabra, Señor. A pesar de cualquier circunstancia, Señor, con disciplina. Empezar a leer tu palabra, empezar hoy a conocerte por medio de tu palabra, Señor. Señor, obra en ellos, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que hoy han tomado esa decisión. De que no pase ni un día en que leamos tu palabra, Señor, en que meditemos en ella, papito, para conocerte, para entender tu reino, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos el mejor profeta, Señor, que es tu palabra para nosotros, Señor. Muchas gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Queremos crecer en la fe. Queremos crecer en conocerte, papito. Y que arda el fuego, Señor. Aquí como grupo, como iglesia, Señor. Que arda tu fuego, Señor. Señor, y tu palabra dice, y los de afuera conocerán que son mis discípulos. Cuando ese fuego arda entre nosotros, Señor. Conocerán y vendrá la gente a ver qué pasó. Y dirán como aquellos hombres a esa mujer samaritana. Ya no lo creemos solo porque tú no lo dijiste, lo creemos porque nosotros lo vimos. Él es el Cristo. Él es el Cristo. Y muchas personas tendrán un encuentro contigo, Señor, en este lugar, papito. Cuando empecemos a llenarnos de ti, Señor. A llenarnos de ti, papito. Gracias, Señor. Gracias por tus buenos deseos por la iglesia Casa de Bendición.
Gracias por tus buenos deseos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Hasta aquí nos has sostenido, papito. A pesar de nuestra infidelidad, tú has sido fiel, papito. Tú has sido fiel, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a